Comentaba yo a inicios del programa que pues analistas principalmente de esta empresa Franklin Templeton México nos daban a conocer que aproximadamente 70% es la probabilidad de que México entre próximamente a una recesión, al igual que Estados Unidos, una recesión que califican ahí en Franklin Templeton de leve. Y me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Jorge Marmolejo, quien es el vicepresidente y gestor de portafolios de deuda de esta compañía, para que nos cuente un poco más de este análisis que están desarrollando y que están presentando este día sobre pues este factor de entrar a una recesión pronto aquí en nuestro país. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paul. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, como siempre, también a la gente de Franklin Templeton por contestarnos la llamada. Jorge, ¿a qué se refieren cuando hablan de una recesión leve? Bueno, una recesión leve sería más bien, lo ponemos como en oposición a lo que vimos tanto en 2008 como en la recesión por COVID, ¿no? Donde Claro. ya sea por dos razones. Una, la de COVID fue muy fuerte y muy rápido, y otra, 2008 duró bastante y también fue significativa en cuanto al golpe en el Producto Interno, ¿no? Entonces, algo que no creemos. Hay que recordar también que hay otra clase de recesiones. Podría hablar de la de 2001 o de la de 1990. En ambos casos duraron por ahí de 8 meses y no bajaron mucho más de 1,5% el GDP entonces, ¿no? Entonces creemos que por la solidez de los balances tanto de los hogares como de las empresas, producto de decisiones que tomaron en tiempos más difíciles como 2020, podríamos estar viendo una recesión pues que no se parece a las dos últimas que estamos viendo, ¿no? Siempre hay que voltear a ver a la historia para tener un referente adecuado, y creemos que en este caso no es ninguna de los dos anteriores. Claro, y que toquemos madera, mi querido Jorge, en el tema de que ojalá no tengamos una recesión como la que vimos bien lo dices, en el tema de COVID hace un par de años, y mucho menos una de las hipotecas supremas ya en Estados Unidos en 2008, que pues, híjole, después de 10 años seguíamos viendo naciones que seguían afectadas. Inclusive yo me atrevo a decir que todavía hay algunas pues resacas, ¿no?, de aquella recesión de 2008, y que pues bueno, se vinieron lamentablemente pues alargar un poco más con el tema del COVID, y que pues ojalá esta recesión que se espera sea muy leve. Jorge, ¿para cuándo creen ustedes que podríamos tener estos ya indicios de recesión fuertes en países como México y Estados Unidos? Nuestro horizonte es de 12 a 18 meses, pero no hay que ir tan lejos, ¿no? Por ejemplo, hoy vimos al Fondo Monetario recortar el crecimiento del 2023 de 1.7 a 1, ¿no? Claro. 40% está bajando eso, y hay muchas maneras de llegar a ese 1, sin duda. Una, que vemos poco probable, es pues un soft landing, o sea, que haya una ralentización de la economía sin llegar a una recesión, pero lo que vemos más probable, como decías, en 70%, pues es más bien algunos trimestres negativos y luego un rebote, dado que no será tan grave la recesión, ¿no? Entonces, el Claro. horizonte serían de 12 a 18 meses. Jorge, hoy por la mañana pues se daba a conocer el indicador de inflación en Estados Unidos, 9.1%, una cifra que no se había visto en 40 años. Ya vimos que pues subieron la tasa de referencia también a un nivel no visto hace muchos años. En Canadá, por ejemplo, leía hoy también en la mañana que las autoridades financieras de Canadá subieron la tasa de referencia en 100 puntos base, y dicen que posiblemente Estados Unidos podría, con estos indicadores de inflación, pues subir algo semejante a su tasa de referencia en su próxima decisión de política monetaria. Y pues bueno, ahí vemos a México también dándole, pues siguiendo los pasos un poco de Estados Unidos en cuanto al número de tasas. Y la pregunta aquí que te haría es, teniendo en cuenta este nivel de inflación, Jorge, que lo vemos cada vez más alto, en México inclusive se dice que podríamos alcanzar para ahí entre septiembre, octubre, el doble dígito. ¿Esto cómo nos ayudaría a recuperarnos de esta recesión leve de la que hablamos ahorita tú y yo, si teniendo en cuenta estos niveles de inflación tan altos que tenemos, que no se ve una recuperación rápida, que las cadenas de logística siguen afectadas? ¿Cómo recuperarnos ahí, mi querido Jorge? Mira, ahí el tema más que nada es de timing, ¿no? Hay que recordar que a principios de este año esperaban que se subieran las tasas a lo largo de 2022, 2023 y 2024, y si vemos hoy lo que espera el mercado es que toda esa subida ocurra en este año, ¿no? Entonces estaríamos viendo cómo
la Fed aplica el freno antes de lo que se esperaba, pero también se está esperando que para 2023 estemos, la Fed esté bajando otra vez tasas, ¿no? Entonces simplemente se está comprimiendo el horizonte de tiempo y en ese sentido lo que planea hacer la Fed, pues probablemente surta efecto, ¿no? Ya estamos viendo cómo se ralentiza la economía, estamos viendo cómo la parte del discurso de la Fed también tiene efecto. Entonces esta inflación sí es mayor a lo que esperábamos, pero también las medidas que se están tomando para contenerla, pues son bastante importantes, ¿no? Entonces en ese sentido, pues más pronto va a llegar la recesión, pero también la recesión va a ayudar a controlar la inflación, ¿no? Entonces hay que ver las dos caras de la moneda en ese Claro. sentido. Una recesión controla la inflación y entonces rebotamos más rápido. Ese sería como Y que yo estoy confiado, mi querido Jorge, no sé cómo lo ves tú, de que esta recesión que se viene, este tema de COVID que transformó, como se puso de palabra esta moda, que transformó digitalmente muchas empresas, que transformó muchas políticas públicas, que transformó inclusive la manera en que se hacen negocios en el mundo, pues nos va a servir como una experiencia para en un corto mediano plazo, pues evitar estas recesiones y sobre todo, pues trabajar de una manera más acorde entre regiones, entre países vecinos, como en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, para pues crear nuevas políticas económicas, a lo mejor apalancándonos del Tratado de Libre Comercio para evitar estas recesiones, ¿no, Jorge? Bueno, en los ciclos normalmente no se pueden evitar, pero sin duda Uh-huh. se pueden suavizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la integración económica y estar del lado de uno de los motores, bueno, si no es que el gran motor de la economía mundial, pues sí, nos ayuda muchísimo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer para trabajar en conjunto y eso pues nos va a ayudar. Y aparte México está particularmente bien posicionado después de todo este tema de cadenas logísticas y de guerra comercial y de temas geopolíticos que también hay que tomar en Claro, cuenta. que justo Y esa era mi estamos siguiente pregunta, Jorge. Teniendo en cuenta, pues bueno, pandemia, que seguimos ahí teniendo pues los números altos, hoy comienza a haber nuevamente cifras récords en esta pues quinta ola que ya estamos padeciendo en México y que pues a escala mundial también ha ido un poco al alza, pero está el conflicto de Rusia con Ucrania que está afectando pues temas importantes en los energéticos. Tenemos todavía a China que no, ahora sí que no enciende todavía al 100% los motores para el tema de manufactura y todo lo que se crea en ese país. ¿Qué tanto el alargarse la guerra? ¿Qué tanto en seguir con estos temas de pandemia y con países como China todavía cerrando algunas fronteras? ¿Podría ser una recesión más larga que leve? Mira, en China, bueno, primero en China, la verdad es que ahí el tema es totalmente político, Uh-huh. entonces pues sí va a llegar un momento en el que estos mismos cierres tengan un peso más importante que lo que tratan de hacer ahora, que es salvar cara con manteniendo esta posición de cero COVID, ¿no? Entonces eventualmente ellos mismos van a tener que relajar esas medidas, si no la economía va a sufrir muchísimo más. Y del lado de Rusia y Ucrania, pues ya está un poco más contenido geográficamente el conflicto y también, pues, si no me equivoco, hoy o ayer hubo ya pláticas mediadas por la ONU y por Turquía para sacar, para poder sacar los cereales vía marítima de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido, pues, si no se alarga demasiado y si sí encuentran una solución para eso, pues debería ser positivo para los precios agrícolas principalmente, pero esos mismos precios ya los hemos visto bajar, ¿no? O sea, si Uh-huh. viene una recesión y lo vemos en las materias primas que están lejos de sus máximos, pues también la demanda por esos productos baja y en ese sentido pues es positivo para controlar la recesión la inflación, y entre más rápido se controle la inflación, más rápido vamos a estar del otro lado de la recesión. Claro que sí. Jorge, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo y de antemano pues estaremos ahí muy pendientes de todo lo que están haciendo en Franklin Templeton, en México, para poder ver pues hacia dónde van los mercados y las economías, no solamente la mexicana, sino las regionales e inclusive las mundiales. Fuerte abrazo, Jorge. Un abrazo de regreso y saludos a todos.